Muy buena, seguimos con el debate, con la interpretación del derecho. ¿Quién más quiere participar? Yo, profesor Kimberly Sanjur. A ver. La interpretación jurídica es la interpretación de los textos y esta actividad se realiza para conocer o decidir el significado de dicho texto jurídico. Estos pueden ser aplicados si el sujeto es inicialmente obligado a cumplir las normas voluntariamente y cuando el sujeto incumple inicialmente las normas establecidas. Muy bien, Kimberly, ¿quién más? Selen. Ok, la interpretación. La interpretación puede ser cualificada. Es de mayor interés, este es el mayor interés para el jurista y al mismo tiempo representa un problema que se caracteriza por dos tipos: el lenguaje técnico empleado y la actividad interpretativa que se desarrolla en el contexto de un determinado ordenamiento jurídico. Entonces, para la interpretación, para la aplicación de la norma, no es posible aplicarla si antes no se ha comprendido bien lo que en sí es la norma. Los juristas, la interpretación jurídica no es una operación intelectual, es una interpretación, es la comprensión de la norma en sí, que hace el profesional de derecho. Muy bien, ¿quién más? Yo, profesor Yesibel Rodríguez. A ver. Para seguir con lo que estaba diciendo la compañera, dice que en el documento dice que, sin embargo, este primer paso nos agota necesariamente toda la actividad interpretativa. En este sentido, debemos preguntarnos por la finalidad que se persigue cuando se interpreta la norma, y aquí es decisiva la función que desempeña cada sujeto. Desde esta perspectiva, hacer una distinción básica entre dos tipos de interpretación: la interpretación teórica y la interpretación práctica. La diferencia fundamental entre ambas radica en el hecho de que la segunda, además de interpretación, norma, se toma decisiones. Muy bien. ¿Quién más participa? Yo, profesor, también que en la aplicación de la ley, esto hace referencia a la delimitación de validez de la ley, o sea que ellas nos dicen cuándo, dónde y sobre quién se aplicarán dichas leyes. Y aquí es donde se clasifican a su vez en el ámbito espacial, que es cuando las leyes penales tienen aplicación sobre el territorio y el espacio que comprende la soberanía del Estado. El ámbito temporal, que es cuando la ley penal en el tiempo se aplica a los delitos cometidos a partir de la fecha de entrada en vigor de la ley. Y el ámbito penal de validez, que de acuerdo a este punto, los preceptos jurídicos se agrupan en el derecho público y en el derecho privado. Muy bien, Selen. ¿Quién más interviene? Noel, sí, profesor. Ok, Noel. Bueno, efectivamente, luego de todos los análisis que nosotros hemos hecho acerca de la interpretación y aplicación de la ley, nosotros debemos caer en lo que es la ley que nos rija a nosotros, que vendría siendo el Código Civil de Panamá. Entonces, en su capítulo 3 de la interpretación y aplicación de la ley, específicamente en su artículo 9, nos dice que cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu. Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento. Muy bien. ¿Qué nos pudiera decir con referencia a ese artículo, Noel? ¿Algún aporte? Bueno, efectivamente, profesor. Acá lo que sucede es que cuando una ley no es clara, cuando una persona está intentando interpretarla, disculpe,
cuando no es clara, él debe regirse por lo que es la intención de la ley o lo que sería consultar el espíritu de la misma. Y eso puede ser que esté claramente especificado en ella o en casos pasados más que nada con respecto a esa ley. Es lo que vengo entendiendo acerca de ese artículo, profesor. Muy bien. ¿Otro aporte? José Soto, bueno, creo que en base a lo que dice mi compañero Noel, también hay que destacar el artículo 10, que dice que las palabras y la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras, pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en estos casos su significado legal. Muy bien. ¿Algún otro aporte? Soy Ricardo de León. A mí me gustaría mencionar con respecto a lo que dijeron los compañeros de que, en efecto, cuando una norma es clara, se entiende, como dice en el artículo 10, se entiende en sus palabras en el significado obvio, en el significado natural. Y también, como dice, cuando el legislador ya la haya establecido, se le entenderá en su significado legal. ¿Esto qué quiere decir? Que las palabras como tal son solo palabras a las cuales se les pueden dar diferentes significados o de las cuales podemos entender de diferentes maneras. Para esto tenemos que utilizar el mismo tema del que estamos hablando, la interpretación de las normas. Tendremos que interpretar y entender cuál fue el sentido que le quiso dar el legislador a esas palabras para adecuarlas al caso concreto en el que estamos tratando. Muy bien. ¿Algún otro aporte? Con referencia a la interpretación del derecho. Muy bien, como se explicó anteriormente, ese es un tema bastante extenso, el tema de la interpretación del derecho. Repetimos pues esto, que es un trabajo evidentemente de los abogados, es un trabajo de los jueces, es un trabajo de los magistrados, porque hay que interpretar las normas. No cualquiera puede interpretar el derecho. El derecho tiene palabras con un significado distinto a cualquier otra palabra. Es más, una palabra utilizada dentro de un párrafo, de un artículo, de un código, puede tener varias acepciones, pero es el jurista, es el abogado, el que busca la interpretación adecuada de ese artículo. No cualquiera va a entender un párrafo, no cualquiera va a entender un artículo, no cualquiera va a entender un libro de derecho. Él tiene que tener algún estudio referente a eso. Porque como lo hemos dicho, el derecho es un lenguaje de expertos. Así como el lenguaje de los médicos, el lenguaje de los arquitectos, el lenguaje de todas las ciencias, la ciencia del derecho tiene su propio lenguaje. Hay palabras muy técnicas y hay que saberlas utilizar de acuerdo al articulado. Y si hay oscuridad en la interpretación de una ley, de un párrafo, es precisamente quien mandata la ley, que es el juez o el magistrado el que va a interpretar para la aplicación de esa norma. Pero los abogados también interpretan la ley. Pero ¿cuándo los abogados interpretan la ley? Cuando hacen sus escritos, cuando hacen sus sustentaciones de sus recursos. El abogado interpreta su ley ahí también, porque él plasma de acuerdo al expertise, de acuerdo al conocimiento, de acuerdo al estudio que hace el abogado por más de 5, 6, 7, 8, 10 años estudiando. Él interpreta igualmente el derecho. No olvidemos que el abogado es un auxiliador de la justicia, pero por ser auxiliador también instruye al tribunal, porque el juez ve los escritos de las partes. El juez ve la sustentación oral de las partes en los procesos que tienen intervención en los juicios que son orales. Las partes intervinientes del proceso
tienen conocimiento, en este caso un fiscal, en este caso un juez, en este caso los abogados, tienen el conocimiento de la interpretación de la ley. Entonces hay que escucharlo. Y ellos también tienen la faceta necesaria para interpretar un artículo. Posiblemente donde hayan dos abogados, pueda que existan 3, 4 interpretaciones. Eso es lo normal. Lo anormal sería que no existiese una interpretación de un artículo por la existencia de un abogado. Entonces, la interpretación es adecuada. Es nueva, es antiquísima. Repetimos, la interpretación del derecho surge precisamente o posiblemente antes del derecho romano. Pero se dice que con el derecho romano, con la existencia de la ley de las 12 tablas, cuando tenemos un código ya escrito, ¿no? Cuando existen jueces, cuando existen una organización de administrar justicia, como hicieron los romanos en su momento, al inicio de la ley de las 12 tablas, cuando se empoderó precisamente un juez, un magistrado romano, un pretor, que van a aplicar una ley determinada a un caso determinado. Allí surge lo que es la jurisprudencia, que los grandes creadores de la jurisprudencia como tal fueron los romanos en el procedimiento formulario, ya cuando los juicios eran por escrito, eran oral, pero se llevaban todo por escrito. Nace lo que es la jurisprudencia, nace la interpretación, evidentemente, del derecho. Gracias a esa cultura jurídica que tuvieron los romanos en su momento. Repetimos, esa interpretación del derecho como ciencia originalmente no fue no fue producto de los romanos. La interpretación como ciencia del derecho, como ciencia, como dogma del derecho, surge en el siglo XI, en el siglo XII con la escuela de los glosadores. Allí nace lo que es el derecho de interpretación, el derecho como ciencia, como estudio. Nace con esta escuela del derecho que da origen a lo que es la Universidad de Bolonia, que fue prácticamente la primera universidad existente en Europa. Allí entonces se encargó el padre Yernin, que es el máximo exponente de esta escuela filosófica del derecho, a lo que es la interpretación del primer cuerpo jurídico existente, Corpus Juris Civilis. Cómo interpretaban, cómo desglosaban los artículos por glosas, sin tocar lo que es la letra, solamente el espíritu del derecho se apuntaba hacia un lado, las interpretaciones de ese derecho. Gracias a esa escuela de los glosadores, vemos lo que fueron la interpretación del derecho. Ya en el siglo III, como hemos explicado, surge a la vista la escuela de los posglosadores, su máximo exponente, el jurista filósofo también Bartolomé Saxoferrato, que él comienza también, no era tanto a establecer glosas al lado del cuerpo de estudio que era el Corpus Juris Civilis, sino que esta escuela de los posglosadores entra a comentar ya de lleno adentro el cuerpo jurídico. Se adentra a él, trata de cambiar no la letra, pero sí el espíritu en sí de que los romanos en su momento quisieron establecer. Esta escuela, entonces, trata de comentar ese derecho. Surge entonces, explicamos, la escuela humanista del derecho, en donde se radicó, tuvo 3 ramificaciones esta escuela humanista del derecho en el siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII. Una en Francia, la otra quedó en Holanda y la otra en Alemania. La escuela humanista, la ramificación que quedó en Alemania, surge a la vista entonces el análisis y el estudio de los pandectistas. Los pandectistas no eran más que aquella escuela que analizaba también el Corpus Juris Civilis. Lo analizó perfectamente los alemanes. Esta escuela pandectista se llama las pandectas porque es en griego, porque el Corpus Juris Civilis, evidentemente, lo que es el digesto es en latín, pandecta en griego, pero es lo mismo.
Entonces, esta escuela analiza también, evidentemente por glosa también, lo que es la interpretación del derecho. Y así mismo fue surgiendo otras escuelas, producto del análisis y estudio del derecho. Pero fíjense que todas estas escuelas que interpretaban el derecho magníficamente, casi la mayoría surgieron en Alemania. Por eso que se enriquece el derecho civil en Alemania. Pues están los grandes juristas allá, como Savigny, que fue el máximo exponente de la escuela del exégesis, de la escuela histórica del derecho. Savigny fue el máximo exponente. Esa escuela histórica del derecho, que es una ramificación de la escuela humanista del derecho, expone evidentemente que la fuente originaria del derecho radicaba en la sociedad. Y Savigny decía que él no estaba de acuerdo con la codificación del derecho. Pues cuando se codifica el derecho se estanca. Esa corriente de la escuela histórica del derecho degeneró entonces en el surgimiento y el nacimiento de la escuela pandectista. Y la escuela pandectista, igualmente, uno de sus exponentes también preclaro fue Jering, que también establecía estas mismas corrientes del derecho positivo, establecían también que el derecho era producto de esos cambios sociales y que se debía interpretar la norma de acuerdo a los cambios sociales, producto dentro de las naciones, y que el derecho positivo era el vigente y era el que había que respetar. Pero lo más sorprendente a lo que es la interpretación del derecho para estos avatares es que también surge una escuela también en Alemania, que conocemos como la escuela del derecho positivo. Esa escuela del derecho positivo, uno de los máximos exponentes de esa escuela es el alemán Hegel. Él fue un gran exponente de esa escuela también, que propugnaba por el derecho positivo como tal, de la escuela de derecho positivo. Es importante establecer estos grandes aportes de estas escuelas del derecho, porque ellas le dicen a los juristas, a los estudiosos del derecho, que la forma como se interpreta la ley, la forma como se interpretan los casos en un momento determinado, porque esto es fuente del derecho que se establece, una fuente viva, una fuente que se mantiene y que a través de las codificaciones se han establecido pues la forma como se interpreta el derecho. Toda esta forma de interpretar el derecho también lo vimos recogido casi por vez primera en el Código Civil Napoleónico. El Código Civil Napoleónico también establecía la forma como interpretar el derecho. ¿Alguna pregunta con referencia al tema? Noel. ¿Me escucha, Noel? ¿Alguna información? Bueno, profesor, más que nada, cuando usted indicaba el nombre de la persona esta que fue precursor del derecho positivista, ¿qué otros precursores habían en ese momento, profesor? Aparte de él. En el siglo XX, el máximo exponente es Hans Kelsen. Sí, es el principal. El máximo exponente del siglo XX, que establecía lo que es la pirámide kelseniana, la jerarquización de las normas. Mantenía Kelsen que por encima pues de los estados, en ese momento, solo estaba la constitución política. Por debajo estaban los acuerdos municipales, en el centro de la pirámide la ley, y en la cúspide de arriba la constitución política. Esa era la jerarquía de la norma establecida por Hans Kelsen, uno de los máximos exponentes del derecho positivo alemán,
Y también establecía Hans Kelsen que el derecho no tenía otra influencia que se nutriera de él que solo la misma ley positiva. Hans Kelsen no creía, evidentemente, que ni la moral, ni la religión, ni la costumbre fuesen fuentes del derecho. Entonces, toda esa corriente de juristas alemanes, fíjense que hasta el año 1900 todavía existía en Alemania. El año 1900 fue el primer código civil alemán. Antes no existía código per se civil en Alemania. Ellos trabajaban mucho con el Corpus Juris Civile romano. Por eso que todo el derecho alemán está enriquecido con el derecho romano. Es un derecho muy rico en derecho privado. Por eso es que sus códigos, su jurisprudencia son bien tomadas por Europa y América, ¿no? Por la escuela jurídica que tuvieron ellos, por el trayecto y por las escuelas del pensamiento filosófico jurídico. Son muy respetadas en Europa. Y la forma pues de administrar la justicia en Alemania pues es distinto a otros senderos, a otros lugares. Tanto así, fíjense que Alemania mantiene el tema de la dignidad humana por encima de cualquier otro derecho a la vista, ¿no? Entonces, para nosotros, por lo menos en el artículo 17, tenemos consagrado la dignidad humana. Pero Alemania tiene a otra faceta, a otro análisis, con referencia pues a la persona en sí, del individuo como tal. Entonces es importante pues que ustedes conozcan estos temas que son de relevancia, ¿no? Para la academia, para la universidad, para el desarrollo de ustedes como futuros abogados. ¿Alguna intervención? Ok, profesor. A mí me gustaría preguntar al respecto. Usted hace rato mencionó acerca de un autor que dijo que cuando se codifica el derecho se estanca. Me gustaría saber qué piensa usted al respecto, si considera que eso es cierto o que por el contrario, cuando se codifica el derecho se enriquece. Bueno, yo pienso en lo particular, en la misma expresión esbozada por Savigny. Yo comparto la posición de Savigny en el evento de que cuando tú haces un código, el código, una ley te va a regir, una ley te va a recoger, una discusión de una ley te va a recoger un momento histórico. Pero la sociedad sigue su curso, sigue su marcha. Lo que ya tú aprobaste hoy, que salió en Gaceta Oficial, ya quedó enmarcado dentro de un código. Pero la sociedad sigue evolucionando a paso gigantesco. Hay un libro por allí que siempre lo he sugerido para los estudiantes y profesionales del derecho, es El derecho como obstáculo al cambio social, de Novoa Monreal. Sería bueno que todo abogado, todo estudiante de derecho debe leerse ese libro. El derecho como obstáculo a los cambios sociales. ¿Por qué es obstáculo? Porque los cambios sociales van a una velocidad estrepitosa y el derecho va a la saga de esos cambios. ¿Por qué va a la saga? Porque lo que cambió dentro de un mes, el derecho no lo regula como tal. Pues el derecho está regulando un espacio y un tiempo. ¿Me entiendes? Por ejemplo, el caso, como expliqué en otras clases, el evento, por ejemplo, del matrimonio igualitario. El derecho en muchos países no está regulando eso. Pero ese es un cambio en la sociedad. Porque el derecho no lo regula, porque el derecho, la ley, el código se estancó en ese año. Lo que los juristas hacen, lo que los diputados hacen, en el caso de Panamá, es actualizar los códigos. Si tú no actualizas una ley, tú no puedes ir por encima de la ley. La persona que está por encima de la ley está fuera de la ley. Entonces los cambios sociales van a millón, una velocidad estrepitosa al código. Es imposible que una asamblea de diputados, en el caso de Panamá, vaya a la velocidad de los cambios sociales. Por eso es que Savigny se oponía a las codificaciones, porque decía que el derecho es vivo, un derecho que va mutando, va cambiando, ¿no? Cada día. Fue una posición de la escuela histórica del derecho.
porque él mantenía la tesis de que evidentemente de la costumbre y de la vivencia de las personas surge el derecho. Ese fue uno de los conflictos que hubo en Alemania antes de la codificación, porque Alemania vivía o se compenetró con el aspecto cultural interno alemán y se quería establecer una codificación netamente romanista. Decía Savigny, pero ¿cómo vas a establecer una codificación de una cultura totalmente distinta a la de nosotros, con nuestras culturas totalmente distintas? Entonces él decía que había que hacer una simbiosis, había que hacer un análisis completo para poder que los ciudadanos comunes y corrientes se adaptasen a una legislación que había sido fructífera hace 2000 años atrás, pero que se oponía a la codificación. Y eso mismo que dijo Savigny, lo dijo también Jhering, que era de la misma escuela, pero era pandectista. Jhering, Savigny era de la Escuela Histórica del Derecho, todas en Alemania. Jhering de la Escuela Pandectista del Derecho, todas analizando, interpretando el Corpus Juris Civil romano. Ya con el surgimiento de la escuela de la exégesis, evidentemente con la escuela de la exégesis analizó exclusivamente lo que es la codificación. Analizaron fue el código napoleónico. Después de esa escuela, como expliqué, fui entonces la escuela del positivismo jurídico, en donde su máximo exponente es Hans Kelsen, el que más reconocido, ¿no? Porque Hegel no es de esa escuela, tuve una equivocación allí, Hegel es de la escuela, de escuela histórica del derecho, humanista y la escuela histórica del derecho, pero también es alemán. Para que el grupo tenga para conocimiento, ¿no? Fueron grandes juristas los alemanes. Entonces hay que estudiar el derecho en función, o hay que interpretar el derecho en función cómo ellos lo interpretaron. Cuando interpretaron el derecho sacado, extraído del Corpus Juris Civilis. Cómo interpretaron con el derecho extraído de los códigos, porque el tema de los códigos, de interpretación de los códigos, no es un tema viejo, es un tema nuevo. Porque la primera codificación per se moderna es la del derecho, civil francés. Moderna, pues. Así que vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. Estimados estudiantes, esperemos que les haya servido la clase. Estuvo muy bien el debate. Nos vemos entonces y nos oímos Dios mediante la próxima clase. Saludos.